Reciban un cordial saludo, hermanos, en este hermoso día que el Señor nos ha regalado. Un día precioso. El Señor nos ama, nos ha hecho este día para que nos gocemos en Él. Hay una nueva misericordia para usted, hay una nueva oportunidad. Si estamos vivos es porque Dios todavía tiene algo con nosotros, tiene un plan con nosotros. Así que aproveche el día, dele gloria a su Señor, ámelo, sírvalo con todo su corazón. Recientemente, se puede decir que alrededor del mundo, o por lo menos en esta parte del mundo, la mayoría de la gente pues recordó los últimos momentos de nuestro Señor en esta tierra, la última semana más preciso. Gente que tal vez nunca se había asomado a una iglesia, pues oyó el mensaje. Alguien le dijo, alguna película en la televisión, algo en la radio, algo que nos hizo recordar esos momentos. Como le digo, tal vez gente que nunca ha querido nada con Dios, que no va a una iglesia, pues se dio cuenta que en esa semana se recordaba pues el sacrificio y la resurrección de nuestro Señor. Y eso nos pone a pensar en los momentos en donde Cristo fue crucificado, y la mayoría de nosotros cuando vemos esas escenas, pues nos duele y nos toca el corazón y nos ponemos a pensar el sacrificio tan grande que Cristo hizo y lo que tuvo que pasar por nosotros. Pero cuando uno ve ese sacrificio desde otro punto de vista, las cosas cambian, y eso es lo que yo les quiero hablar en esta hora. Cuando nos ponemos a pensar que nosotros también estábamos siendo crucificados en ese momento juntamente con Él, las cosas cambian. Y tal vez usted nunca se había puesto a pensar, y uno siente compasión de aquel que está siendo crucificado. Pero cuando usted se pone a pensar, en ese mismo momento yo también estaba siendo crucificado. Esta carne estaba siendo crucificada ahí. Pues vemos las cosas desde otro punto de vista, porque hemos sido crucificados con Cristo. Dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El apóstol Pablo, si usted lee antes de este versículo, viene hablando de la ineficacia de la ley para justificar al hombre. Él viene hablando de que por las obras de la ley nosotros no podemos ser justificados, porque nadie puede ser justificado, nadie puede decir yo soy justo, yo no he hecho nada malo, yo merezco entrar al cielo porque yo hago, porque yo no hago, porque yo nunca le he sido infiel a mi esposa, porque yo nunca he matado, yo nunca he robado, porque yo voy a la iglesia, porque yo hago buenas obras. Nadie puede decir eso. Por las obras de la ley nadie puede ser justificado, porque siempre hay algo, hermanos, siempre fallamos en algo. Usted y yo tenemos una naturaleza pecaminosa que siempre, aunque no queramos, resbalamos en algún punto. Puede ser que usted nunca haya robado ni matado, pero por ahí un mal pensamiento, por ahí una mentirita que nos hace fallar, nos hace errar al blanco. Y Dios no permite el pecado en el cielo. Por lo tanto, no podemos entrar al cielo por nuestras propias obras. Nadie puede cumplir a cabalidad toda la ley. Nadie puede cumplirla. Y dice Deuteronomio 27:26 que si alguien no cumple con toda la ley, es maldito. Eso es lo que dice Deuteronomio 27:26, que si alguien no cumple con toda la ley, es maldito. Es por eso que tenemos que venir a Cristo, aceptar su sacrificio para que Él nos salve de esa maldición en la que estamos al no poder cumplir a cabalidad con toda la ley. Hay un pasaje que hizo que Cristo vino de la maldición de la ley, y la gente dice, bueno, es que la ley es una maldición. Jamás. La ley de Dios es perfecta, es buena, es eterna, es una delicia, dice el salmista. Pero cuando no se cumple a cabalidad, trae maldición. Por eso tenemos que venir a Cristo para que Él nos libre de esa maldición en la que el ser humano cae a no poderla cumplir. Cristo vino y murió en una cruz para que al depositar nuestra confianza en Él, nosotros podamos ser aceptados ante el Padre. Pablo hace una declaración poderosa aquí. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado.
Y Pablo escribió esto más o menos entre 55 y 60 años después de Cristo. 55 y 60 años después de que Cristo fue crucificado. Sin embargo, él lo ve como en el presente. Él se ve en el presente. Yo estoy también crucificado ahí. Aunque pasó el tiempo, aunque pasaron varios años, él dice, yo también estoy crucificado en esa cruz. Por supuesto que él se está refiriendo en lo espiritual. Él no está hablando de lo físico, que físicamente él está ahí colgando de un madero. Porque Cristo murió en nuestro lugar. Él llevó la culpa por nuestro pecado. Ese dolor, ese sacrificio, ese castigo era suyo, era mío. Cristo nos vino a salvar, vino a tomar nuestro lugar en esa cruz. Y cuando Él fue crucificado, fue como si nosotros también hubiésemos sido crucificados en esa cruz. Vea qué hermoso lo que dice la palabra. Cuando venimos a Cristo arrepentidos sinceramente, toda nuestra manera pecaminosa de vivir también fue crucificada. Todo el estilo de vida alejado de Dios fue clavado en esa cruz. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Yo también estoy crucificado ahí. Toda esta carne, todo este pecado, todo esto que me incita al mal, fue crucificado en aquel madero también. En Romanos 6:6 dice así. Hoy vamos a tener varios pasajes, así que vamos a tratar de ponerlos ahí. Pero también usted tome nota para que los tenga ahí de referencia. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, el viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Y a qué se refiere con el viejo hombre? Pues fue aquella persona que éramos antes de venir a Cristo. Aquel conjunto de acciones, de malas costumbres, aquellos hábitos que ofendían a Dios. Aquello que éramos usted y yo antes de venir a Cristo. Ese viejo hombre dice que fue crucificado juntamente con Cristo. Cuando venimos a Cristo somos nuevas criaturas. Somos personas nuevas. Volvimos a nacer. El que éramos antes fue crucificado. El Denis antes de Cristo fue crucificado en una cruz. Fue crucificado juntamente con Cristo. Ahora somos nuevas personas, nuevas criaturas. Ahora volvimos a nacer. Volvimos a la vida. Volvimos a abrir nuestros ojos, a abrir nuestro entendimiento a un nuevo mundo, a un nuevo plan, a un nuevo destino. Así como el cuerpo de Cristo fue clavado en esa cruz, en ese madero, así nuestro cuerpo, aquel que le daba rienda suelta al pecado, también fue crucificado en esa cruz. Ese cuerpo que sigue el modelo de Adán, aquel que se rebela contra Dios y contra su ley, ese fue crucificado ahí. Y fue destruido, dice ahí, para que ese cuerpo de pecado sea destruido. O sea, el cuerpo que nos hacía pecar, el viejo hombre, dice que fue clavado, fue destruido a fin de que ya no pequemos más. Eso es lo que está diciendo. Y eso pasó cuando vinimos a Cristo. Cuando llegamos a Cristo, adoptamos ese sacrificio y aceptamos que ya fuimos crucificados con Él. Aunque eso pasó hace más de 2000 años, fue como si el Denis antes de Cristo fue clavado también en esa cruz, dice, para que sea destruido. O sea, el viejo Denis fue destruido, es lo que dice ahí, para que no pequemos más. Porque en la ley se ofrecían sacrificios, se ofrecían rituales, que lo que hacían era tratar de que ese viejo hombre pues tuviera cierta comunión con Dios. Porque el hombre pecaba y pecaba, entonces venía y ofrecía un sacrificio y ya estaba bien con Dios, pero el pecado todavía seguía morando en él, todavía seguía estando esclavo del pecado, todavía seguía estando esclavo de sus deseos. Entonces, no había un cambio interno en la persona, sino que lo que hacía era cubrir para estar bien con Dios y se volvía a pegar y constantemente se tenía que estar haciendo sacrificios para que el viejo hombre ese tuviera una comunión con Dios. Lo que trataba era como de reformarlo para que la persona sintiera que tenía que cambiar y si había ofendido a Dios, pues tratar de mejorar, hacer un sacrificio. Pero el sistema de la gracia en el cual estamos, nos dice que ese viejo hombre no puede ser reformado.
el viejo hombre no puede ser reformado, sino que tiene que ser muerto. Eso es lo que dice la palabra. No reformado, tiene que ser muerto. La vieja naturaleza no puede ser reformada. Tiene que ser muerta. Y eso es precisamente lo que Dios hizo en Cristo, en nuestras vidas. No una reforma, no nos vino a reformar, sino que vino y mató al viejo hombre, lo destruyó, lo aniquiló. Dios mismo clavó a ese viejo hombre, porque nosotros mismos no nos podemos crucificar. Usted no puede decir, yo me voy a crucificar, y entonces usted se clava una mano, y entonces ¿quién le clava la otra? Nosotros mismos no nos podemos crucificar con Cristo. Tenemos que venir a Dios y Dios nos agarra y nos crucifica. Ese viejo hombre lo clava en esa cruz y dice, ya mi hijo pagó por esto. Él pagó para que seas libre. Él pagó para que ya el pecado no te domine. Ya él vino a darte fuerza, vino a demostrarte que sí se puede cuando uno se entrega completamente a Dios. Tiene que venir Dios a través de su Espíritu Santo a hacerlo. Cuando ese viejo hombre es crucificado, somos libres del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Somos libres del pecado, porque el viejo hombre, aquel que nos hacía pecar, aquel que constantemente nos llevaba de mal en peor y que nos llevaba a ofender a Dios constantemente, ya fue crucificado, fue aniquilado, fue destruido. El pecado, dice la palabra, que ya no se enseñorea de nosotros, o sea, ya no tiene dominio sobre nosotros. No que seamos tan perfectos que nunca pequemos, sino que ya no se enseñorea, ya tenemos esa libertad de resistirlo y de poder vivir una vida que a Dios le agrada. Ese viejo hombre ya está muerto. Fue muerto en la cruz juntamente con Cristo. Por lo tanto, un muerto ya no tiene poder sobre nosotros. Un muerto está muerto. Un muerto ya no tiene influencia en nadie. Un muerto ya no le puede decir a uno lo que tiene que hacer, porque está muerto. Ya no hay vida, ya no tiene influencia. Habrán recuerdos, pero ya no hay una influencia, ya no hay una orden, ya no hay nada, porque está muerto, está inerte. Eso es nuestro viejo hombre. Y aunque la maldad se asoma a nuestra vida, porque a veces por ahí se asoma algo que nos incita a hacer el mal, ya no encuentra una cabida en nosotros, ya no puede permanecer en nosotros, ya no hay cabida en él, ya no tiene dominio sobre nosotros. Pero hay algo con lo que batallamos todos los días y se llama la carne. Eso se llama la carne. La carne es el impulso que nos hace pecar y complacer nuestros deseos, el deseo de nuestro cuerpo. Aquello que nos hace a rebelarnos contra la ley de Dios. Es aquello que nos hace a buscar siempre el camino del mal. Esa es la carne, es aquello que opera en nuestro cuerpo y que se rebela contra Dios y contra su ley. Pablo lo llamaba, dice, la ley de mis miembros. Pablo dice, encuentro una ley en mis miembros. O sea, eso es algo, una fuerza que nos impulsa al mal. El viejo hombre, antes de ser crucificado, entrenó a la carne. Antes de ser crucificado, entrenó a la carne. Porque si usted se entregó a Cristo hace 5 años, hace 10 años, hace 20 años, todos los años atrás, donde ese viejo hombre era el que dominaba, pues entrenó a la carne. Y el sistema de este mundo también lo hace. El sistema de este mundo está diseñado para entrenar y satisfacer a nuestra carne y por supuesto que nuestro adversario, el diablo, también, él está deseoso de poner en nuestra mente, en nuestros miembros, en nuestra carne, cosas para rebelarnos ante Dios. En Romanos 8:6 dice, Romanos 8, verso 6, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Cuando venimos a Cristo, nuestro espíritu vuelve a nacer. Volvimos a nacer, somos nuevas criaturas. El espíritu vuelve a nacer, pero la carne permanece igual. Seguimos estando metidos en este cuerpo, seguimos estando metidos aquí en este estuche, como decimos nosotros, en esta caja, que es el cuerpo, que es la carne, que tiene el contacto con el mundo. Seguimos metidos en este cuerpo que es débil. Y desde ahí empieza entonces una batalla en nosotros, ya que nuestro espíritu quiere complacer a Dios,
quiere agradar a Dios, quiere obedecer las leyes de Dios, pero la carne se revela, la carne dice no, la carne dice qué pereza, la carne dice hoy es viernes, vámonos de fiesta, hoy es miércoles, ¿para qué vas a ir a la iglesia? Hoy es domingo, no vayas a la iglesia, mejor quédate haciendo esto, y empieza una guerra entre lo que sabemos que tenemos que hacer, porque el Espíritu que está en nosotros nos dice qué es lo que tenemos que hacer, y la carne, que es lo que sentimos, que es lo que tiene contacto en el mundo, nos dice también lo que tenemos que hacer. Romanos 7:22 dice así, Romanos 7:22: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Así lo explica Pablo. El hombre interior, o sea, el que volvió a nacer, se deleita en la ley de Dios. Claro que es lindo leer la Biblia y dice, vamos a orar y vamos a cantar y vamos a la iglesia, vamos a estudiar la palabra. Pero hay otra ley aquí en este cuerpo que se revela y dice, no, estás cansado, no, qué pereza, no, que hay solo hipócritas, no, que tú te lo mereces, no, que necesitas tu espacio. Ahora le ponemos así hasta palabras más sofisticadas. Tú necesitas tu espacio, necesitas tu tiempo, tú te lo mereces, tú trabajas mucho, ¿no? Mérmale un poquito aquí a esto de Dios y de la Biblia, porque tú mereces también y empieza esa guerra. En Gálatas 5:16 dice, 5:16 en adelante, Gálatas dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley del pecado. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay fe. Y dice el 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, cuando venimos a Cristo y somos crucificados juntamente con Él, dice que la carne con sus pasiones y deseos fue crucificada ahí también. Entonces, ¿qué es lo que fue crucificado? Pues el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, las hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, etcétera, etcétera. Dice la palabra ahí que cuando fuimos crucificados, la carne fue crucificada con sus pasiones y deseos. Quedó en esa cruz clavada también, junto con el viejo hombre quedó clavado ahí. Sin embargo, lo que dice el apóstol es, no satisfaga sus deseos, no le dé rienda suelta, no los vuelva a revivir, porque el pecado necesita su aprobación. Generalmente nadie le pone a uno una pistola para mentir, ni para meterse en un lugar prohibido. Necesita de la voluntad del ser humano. Por eso el apóstol dice, no satisfaga esos deseos. O sea, no le dé rienda suelta a esos deseos, sino que ande en el Espíritu. Ante la cruz reconocemos nuestro pecado, pero lo vencemos al ser crucificados. Ese pensamiento lo vi por ahí y me gustó. Ante la cruz, cuando venimos ante Dios, cuando estamos ante ese sacrificio, ante esa muestra de amor, pues reconocemos, la verdad es que sí, yo soy un pecador, necesito a Cristo, necesito salvación. Pero para vencer el pecado que está en nosotros, tenemos que estar en esa cruz también. Cristo venció no al ver la cruz de lejos, ni al estar enfrente de ella. Cristo venció cuando Él mismo estuvo colgado en esa cruz. O sea, no es necesario con ver la cruz de largo, con estar al frente de la cruz, sino que hay que estar clavado en ella. No es suficiente con ver la cruz de lejos. Hoy en día muchos ven la cruz desde largo. Oh sí, ahí está la cruz y sabemos lo que pasó y ahí está Cristo y claro, hace tantos años murió y nos quedamos lejos. Muchos se quedan lejos. Algunos se acercan,
tienen un poquito de decisión, un poquito más de valentía, y se acercan, contemplan, se sienten mal, pero dan media vuelta y siguen viviendo la vida de antes, la vida apartada de Dios, y siguen en su vida normal. Para poder vivir como a Dios le agrada, hay que ser crucificado en esa cruz. Muchos dicen amar a Dios, pero es más que sentir y más que hacer. Oh, si es que yo amo a Diosito, y Diosito y yo, sí, yo siempre hablo con Él, y usted sabe que yo antes de acostarme, antes de comer, y yo todo se lo encomiendo al Señor, antes de salir a la casa, yo le digo, Señor, mire, porque Dios y yo, pero es más que decir, es demostrar que uno ama a Dios. Porque el amor de Cristo por mí, en sí mismo, no es el que me lleva al cielo. El amor de Cristo por mí, en sí mismo, no es el que me lleva al cielo. Cristo tuvo que morir para que yo pudiera vivir eternamente a su lado. No bastó únicamente con decir, hijo mío, yo te amo, sino que te amo y muero por ti para que estés a mi lado. Tuvo que mostrar su amor muriendo en mi lugar. Si queremos vivir una eternidad con Cristo, tenemos que morir a nuestro yo y ser crucificados con Él. Ahora, así como somos muertos en Cristo, también somos resucitados con Él. Porque dice el Gálatas 2:20 que leímos al principio, dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Notemos este juego de palabras que el apóstol Pablo es o era el maestro de los maestros para dar una explicación, porque lo explica de una manera, algunas son muy profundas, pero otras son una manera bien interesantes, bien alusivas, bien bonitas para entenderlo. Dice que ya él no vive. Una persona que está respirando, una persona que camina, que come, que duerme, que usted lo ve caminando, dice, ya yo no vivo. O sea, yo estoy muerto, es lo que dice, ya no vivo yo, o sea, yo estoy muerto. Pablo está muerto, Denis está muerto, él está muerto. Y dice, ahora el que vive es Cristo en mí. Ahora el que vive es Cristo en mí. Por lo tanto, lo que vive en este cuerpo, lo vive en la fe del Hijo de Dios. En otras palabras, Pablo reconoce que está muerto, pero vivo a la vez. Mira qué bonito como habla Pablo. Yo estoy muerto, pero estoy vivo a la vez. Estoy muerto, entonces como vivo ahora, lo que vivo en esta carne, lo que hablábamos ahora, en este cuerpo, en este estuche, en este cajón, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, aquel que se entregó por mí. Fue muerto y vuelto a vivir. En Efesios 2:4 dice, Efesios 2:4 al 6 dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Aquí vemos la similitud de lo que le pasó a Cristo con lo que nos pasó a nosotros cuando vinimos a Él. Estábamos muertos. Usted estaba muerto. Y puede ser que alguien que me esté escuchando en este momento siga estando muerto, aunque usted siga respirando. Porque practicábamos el pecado, porque se sigue practicando el pecado. Estábamos muertos por el pecado que practicábamos. Y cuando nos arrepentimos, ese viejo hombre fue muerto. Quedó clavado en esa cruz. Y cuando Dios resucitó a Cristo de entre los muertos, también nos resucitó a nosotros. Cuando Cristo salió de aquella tumba, nosotros salimos con Él. Gloria a Dios. Cuando Cristo se levantó de entre los muertos, nosotros también salimos con Él. Cuando Cristo se levantó de esa tumba, también lo hicimos nosotros. Y ahora, dice Pablo, hablando en presente, ahora estamos sentados en lugares celestiales. ¿Ven la manera de hablar de Pablo? Primero dice que está muerto, pero que está vivo. Estaba ahí en la tierra, ahí escribiendo esa epístola, pero dice que al mismo tiempo ahora está sentado en los lugares celestiales, en el mismo presente. O sea, en este momento usted está sentado en lugares celestiales. Usted está con Cristo. Estamos a su lado. Todos los que estamos aquí somos unos resucitados. Usted es un resucitado. Usted es un ex muerto, levantado de una tumba. Eso es lo que dice la palabra. Cuando usted le entregó a su vida a Cristo, usted fue muerto
Estaba muerto, vino Cristo y le dio vida. El viejo hombre fue crucificado, pero fue resucitado una nueva persona en usted y en mí. Eso fue lo que hizo Cristo. Romanos 6:7 dice: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fuimos resucitados. Dice, considérese usted muerto al pecado. Ya usted está muerto al pecado. El pecado ya no tiene señorío, ya no tiene poder sobre usted, pero usted está vivo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así como Cristo resucitó. Y dice, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Si fuimos crucificados con Cristo, creemos también que vamos a ser vivificados en Él. Y como Cristo murió y resucitó, nosotros también lo haremos. Pero entonces, ¿qué es lo que nos toca hacer? ¿Qué tenemos que hacer ahora que somos unos resucitados? Ahora que somos unos exmuertos. ¿Qué nos toca hacer? Dice Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pablo nos está diciendo aquí también, si usted resucitó con Cristo, si usted es un resucitado porque vino a Cristo, pues entonces busque las cosas de arriba. Busque las cosas que lo llevan arriba. ¿Qué es lo que no está diciendo que ya no vaya a trabajar, que ya no limpie la casa, porque usted tiene que estar leyendo la Biblia, tiene que estar viniendo a la iglesia? Sino siga con su vida, porque tenemos obligaciones que cumplir, pero con la mira en las cosas de arriba. Hace un tiempo predicamos sobre eso, con la mira en las cosas de arriba, pensando cómo agradar a Dios, aún en su trabajo, aún cuando usted esté martillando, serruchando o con esa computadora, o esté lavando, esté tendiendo ropa, esté cuidando a un niño, usted está sirviéndole a Dios, porque dice también la palabra en otro pasaje, en Efesios 6:7, que usted no tiene que servir como tratando de agradar a los hombres, sino como si lo estuviera haciendo para Cristo. Cuando usted está trabajando, hágalo como para el Señor. Entonces, con la mira en las cosas de arriba. Esto un día se va a acabar. Esta casa va a quedar aquí, el carro va a quedar aquí, los bienes van a quedar aquí. Lo eterno es lo que realmente importa. Aquel tesoro que estoy haciendo allá en los cielos es lo que realmente importa. Con la mira en las cosas de arriba. Como hemos resucitado, pues ahora nos toca buscar esas cosas. Ahora tenemos que pensar diferente. Ahora nos toca vivir en la fe del Hijo de Dios. Una persona que no tiene a Cristo sigue estando muerta. Una persona que no tiene a Cristo en su corazón, como dijimos al principio, sigue estando muerta. Y lo seguirá estando en la eternidad, alejado de Dios. Si murió muerta en delitos y pecados, cuando le toque resucitar, va a resucitar para muerte. Va a seguir estando muerto, alejado de Dios. Lo que se conoce como la segunda muerte. Cristo, cuando resucitó y se presentó ante sus discípulos, tenía un cuerpo terrenal. Él le dijo, venga, y le dijo a Tomás, venga, meta su dedo aquí en mi costado, y aquí donde estaban los clavos. Y ellos estaban, ¿será un fantasma? ¿Qué? No, venga, toque. Y entonces le pidió algo para comer y comió con ellos. El Señor resucitado comió con ellos. Era un cuerpo. Sin embargo, Dios es Dios y podía entrar a los cuartos cuando estaba todo cerrado. Pero él era un cuerpo, lo pudieron tocar, lo pudieron abrazar, pudo comer. Un espíritu no tiene cuerpo, decía él, no tiene nada de esto. Y el Señor, y yo aquí estoy, tenía un cuerpo terrenal. Ellos lo pudieron reconocer. Este es el Señor. Fue el mismo que anduvo con nosotros durante todos estos años. Fue el mismo que nos enseñó. Fue el mismo que hizo tantos milagros. Es el mismo. O sea, lo pudieron reconocer. Era el mismo cuerpo. Era el mismo. Sin embargo, era diferente. Era el mismo. Lo reconocían, pero era diferente. Ahora podía traspasar las paredes. Ahora podía estar en un lugar y después estar en otro lugar. Algo que no podía estar cuando estaba sujeto al cuerpo terrenal.
Nosotros igualmente hemos vuelto a la vida. Como dijimos, usted es un resucitado. Pero seguimos en el mismo cuerpo. La gente nos puede reconocer, pero ahora somos diferentes. Puede decir, mira, ese es el mismo. Ese es el mismo que se metía en aquellos salones ahí, todas las madrugadas, todos los viernes. Ese es el mismo que salía cayéndose en la calle de borracho. Ese es el mismo que un mujeriego. Ese es el mismo malcriado, mal hablado, ladrón. Ese es el mismo, yo lo reconozco. Esa cara yo lo reconozco. Claro, es él. No ha cambiado. Pero internamente sí somos diferentes, no somos la misma persona, aunque estamos en este mismo cuerpo, somos diferentes. Lo único que nos queda son las cicatrices del pasado. ¿Y para qué? Pues para testimonio. Podemos decir, sí, la verdad sí, tengo cicatrices, tengo secuelas, tengo consecuencias de aquella vida pasada, pero soy una nueva criatura, soy una nueva creación, soy un hijo de Dios. Volví a nacer. Aquel mujeriego, parrandero, borracho y bailador quedó clavado en una cruz. Hoy soy nueva criatura. El viejo hombre ya está muerto, hermano. El viejo hombre está muerto, destruido, clavado en una cruz hace muchos años. No cargue más con ese muerto. El Señor me ponía eso en el corazón. No cargue más con ese muerto. Ya está muerto. No lo lleve para todo lado. Ya ese muerto quedó muerto. Así como usted no puede andar con un muerto. Se murió un familiar, por mucho que usted lo quería, usted no lo puede andar en el carro, usted no lo puede andar en la casa, usted no le puede tener un cuarto, usted no lo puede vestir, usted no lo puede bañar, usted no lo puede llevar al trabajo, usted no lo puede llevar al... El viejo hombre tampoco, ya está muerto, no lo carguemos más. Dejémoslo en esa cruz. Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viejo conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. Ahora lo que nos toca es vestirnos de un nuevo hombre, de ese nuevo hombre. Cuando venimos a Cristo, aquel viejo hombre quedó crucificado, ahora nos vestimos de un nuevo hombre. Aleluya, nos vestimos de un nuevo hombre. Dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de Dios. Pero, ¿a qué se refiere todo esto? Dice la palabra, desechando, el verso 25 dice, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y empieza a dar una lista de cosas que tenemos que hacer, porque ya hemos nacido de nuevo. Porque hemos nacido de nuevo. Entonces, no es nada más de decir, yo ya nací de nuevo, pero ahora ¿qué me toca hacer? ¿Cómo es que me revisto de ese nuevo hombre? Dice el verso 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad cada uno con su prójimo, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con nosotros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esta es la manera de vestirse del nuevo hombre. No es nada más decir, yo soy una nueva criatura y me pongo la nueva, sino que el apóstol está diciendo, vístase del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces dice, por lo cual, como usted se está vistiendo de ese nuevo hombre, deseche la mentira y todas estas cosas, para vestirnos de esta nueva criatura que ahora somos nosotros. Ya para ir concluyendo, así como Cristo fue llevado al cielo, y esto es algo, Dios me lo puso y no hace mucho, hace poquito, cuando estaba haciendo el mensaje, me lo puso, así como Cristo fue llevado al cielo, y se lo voy a explicar, así lo seremos nosotros. Hechos 1:9, hablando ya cuando el Señor se está despidiendo de ellos, les dio las últimas instrucciones y fue llevado al cielo. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado
y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Cristo no fue llevado al cielo, sino después de haber resucitado. Cristo no fue llevado al cielo ni arrebatado en esa nube, sino hasta después de haber resucitado. Antes no. Dice que fue alzado y le recibió una nube. Todos aquellos que fuimos crucificados con Cristo y resucitados con Él, los que ahora vivimos en la fe del Hijo de Dios, los que nos vestimos del nuevo hombre, un día seremos alzados y nos encontraremos con Cristo en las nubes. Pero esto no va a ocurrir hasta no haber resucitado en Cristo, hasta no ser una nueva criatura, hasta no haber dejado aquel viejo hombre clavado en aquella cruz y ahora ser una nueva creación, hasta no haber vuelto a nacer, hasta no habernos levantado, hasta no habernos revestido de ese nuevo hombre. Ese arrebatamiento no puede pasar hasta que no hayamos resucitado, porque 1 Tesalonicenses 4:17 dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Cristo no fue llevado al cielo sino hasta después de haber resucitado. No podemos, si el Señor viene y todavía estamos en esta tierra, si no nos toca partir, porque esa es otra. No sabemos cuándo nos morimos, no sabemos cuándo regresar, pero si estamos todavía aquí y el Señor regresa, si no hemos resucitado realmente en Él, no seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes. Entonces eso es algo, hermano, que usted tiene que pensar. Y es más, Apocalipsis dice que cuando venga el Señor, va a venir con el Apocalipsis 19, dice que va a venir el Rey de Reyes, el Señor de Señores, dice con el ejército de los cielos. Hay controversia, unos dicen que son los ángeles, otros dicen que son los redimidos. Pero usted sabe qué lindo, ser llevado igualmente con Cristo y regresar igual el mismo día que Él regrese, si fuera que nos toca a nosotros estar dentro de ese ejército. Hay que estar apercibidos, hay que saber y estar claro que hemos resucitado con Cristo. Y cuando ese Cristo regrese, todo ojo le verá. Vendrá como relámpago y todos lo veremos. Antes no. Él dice, si aparece uno por ahí, no le haga caso. Si aparece el otro, le veremos en las nubes. Todo ojo le verá. Pero así como Él fue resucitado, usted ya fue resucitado. Así como Él murió en una cruz y fue clavado, su viejo hombre fue muerto en esa cruz. Así que, hermano, revístase de ese nuevo hombre. Ya usted es un resucitado, ya usted no es un muerto. No cargue con ese viejo hombre. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, te damos la gloria, te damos la honra solo a ti, Señor. Te bendecimos y te damos las gracias por tu misericordia. Señor, gracias por haber muerto en aquella cruz. Gracias por haber llevado en tu cuerpo mis faltas, mis pecados. Gracias porque cuando estabas muriendo, ahí estaba muriendo también este cuerpo de pecado, aquello que me impulsa a hacer el mal y a ofenderte. Gracias, Señor, porque cuando te levantaste entre los muertos, ahí nos levantamos nosotros. Nos levantamos como nuevas criaturas, como nueva creación, como nuevos nacidos. Señor, porque así como ellos te reconocían físicamente, pero eras diferente, así la gente nos puede reconocer físicamente, pero somos diferentes porque hemos vuelto a nacer. Señor, que podamos estar listos, Señor, revestidos de ese nuevo hombre para que cuando suene esa trompeta seamos arrebatados, Señor, seamos arrebatados, sea que nos toque partir antes o esperar a que vengas por nosotros, cualquiera de las dos, pero estar listos, Señor, estar revestidos como resucitados que somos. Te bendecimos, te damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Hermano, que el Señor le bendiga y le guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga en ti misericordia, que el Señor alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Reciba paz, revístase de ese nuevo hombre, hagamos esas obras que el Señor está mandando que hagamos, vivamos en santidad, que el Señor le siga bendiciendo.